Muy bien amigos, después del momento ASMR de esta sección, vamos a continuar con lo que vimos la semana pasada. La semana pasada decíamos que el objetivo de esta sección es compartir algunos conceptos de teoría musical y en general de música para mejorar la apreciación musical que tenemos como espectadores y al mismo tiempo, si tenemos la intención de componer o de crear algo de arte, pues tener un poquito más de orden en los conceptos y en nuestro proceso creativo principalmente, para poder tener una forma de llamarle estructurada a nuestras creaciones, no solo a las partes de nuestras creaciones, a los objetos de nuestras creaciones, al material, pues. Entonces es bien importante continuar con nuestra siguiente palabrita. Las primeras que vimos la clase anterior fueron melodía, acorde y arpegio, que esas son precisamente palabras correspondientes a la música. Hoy vamos a ver una palabra correspondiente al arte en general. Es una palabra que incluso utilizamos en el día a día, no realmente, es una palabra que no realmente solo atañe a un aspecto artístico, ni mucho menos es exclusiva de la música. Es una palabra que la podemos encontrar en cualquier disciplina artística, incluso en cualquier disciplina. La palabrita que vamos a escuchar a continuación es la de armonía. Y estoy seguro que la palabra armonía la hemos utilizado más de una vez en un contexto no artístico. Así es mucho más fácil explicar desde el aspecto cotidiano qué significa esta palabrita. Esta palabrita la podemos entender en un aspecto coloquial, en un aspecto buena onda, sin mucha teoría, como la buena convivencia de algo, de los elementos de un algo. Por ejemplo, en un salón de clases, un ambiente armonioso vendría siendo que los compañeritos se lleven bien entre ellos, que el profesor también tenga una buena conexión con los alumnos, que los alumnos avancen adecuadamente de acuerdo a su grado escolar, de acuerdo a sus objetivos y de acuerdo obviamente a la clase en la que se encuentran. Entonces, otro ejemplo de armonía en el plano cotidiano sería justamente lo que hoy en día le estamos dando en la torre a la armonía de todo nuestro ecosistema, ¿no? Que coincidan, que converjan bien, que comulguen bien, tanto pues los desechos como el clima, las emisiones de carbono, nosotros como seres humanos no darle en la torre a la tierra, no darle en la torre al agua, nosotros estamos rompiendo con esa armonía muchas veces, ¿no? Algunas empresas están rompiendo con esa armonía y vale la pena mencionarlo no solo por el aspecto social, sino con fines de entender qué pasa cuando rompemos con la armonía, porque si bien en el aspecto social que acabo de mencionar es algo bastante malo, es algo evidente que es destructivo, que es algo que no va a traernos nada bueno ni a corto, ni mediano, ni largo plazo, en el arte funciona un poco diferente, porque romper con la armonía no simplemente se trata de algo malo. Me atrevería a decir que en música es algo muy complicado de hacer, romper con la armonía, hacerla destructiva. Al contrario, si logramos hacer algo que aparentemente no está dentro de la armonía de cierta canción o de cierta obra, haciéndola formar parte de nuestra idea original, no se trata de una
disrupción o de una ruptura de la armonía, al contrario, se trata de una expansión de la armonía, un punto en el que al que muchos compositores han llegado en la historia, y por eso es que nos encontramos en este punto del arte, que si lo comparamos evidentemente con el año 500, que era el canto gregoriano, a lo que está haciendo hoy, por ejemplo, Esperanza Spalding, Snarky Puppies, podemos ver que las rupturas de la armonía, de la tradición, de la armonía, de la tradición o de la armonía tradicional en la historia de la música, nos han traído cosas muy buenas al final de cuentas. En la armonía, en la música, específicamente en la música, y probablemente en muchos otros tipos de arte, el romper con las reglas, con lo que se cree que es armónico, con lo que se cree que es bello, al final es una evolución y al final es algo que podemos extrapolar a nuestras vidas. Mientras menos certezas tengamos en la vida diaria, menos locos nos vamos a sentir por la vida, porque vamos a saber aceptar esos cambios, vamos a saber aceptar esas diferencias en nuestro trato con las demás personas. En el arte, en la música específicamente, pasa lo mismo. Si yo voy con una idea de lo que es armonía y me la cambian y no me puedo mover de esa idea, ya valió, se fue al traste todo. Y es bien importante entender, antes de pasar al aspecto práctico de esta sección, es bien importante entender cómo ha evolucionado y de dónde viene básicamente esto de la armonía. La primera parte que tenemos que entender es que los sonidos musicales conocidos como do, re, mi, fa, sol, la, si, do, como cualquier cosa en este mundo, son una construcción social. No son exclusivamente las únicas notas que existen en el espectro sonoro. Existen infinidad de frecuencias. Las notas, así como, por ejemplo, el volumen se mide en decibeles o las distancias en kilómetros, etcétera. Las frecuencias de los sonidos se miden en hertz o hercios. Y acuérdense que, aunque sea uno, no es un hertz, es un hertz, porque viene del apellido de la persona que inventó esta medida. Entonces, en el espectro sonoro, a lo mejor sí nuestro La 440, que es la referencia en hertz para medir la afinación estándar, está medido. Sin embargo, después de esa frecuencia viene, por ejemplo, el siguiente La sería 880 Hz, ¿no? Pero entre esos 440 y esos 880 no existe solo la escala, no existe La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Ni siquiera existe solo La sostenido, Si, Do sostenido, Re sostenido, etc. Existen infinidad y se puede simplemente con la voz hacer un glissando. Ahí se avanza un poquito más o menos de la octava, pero existen infinidad de frecuencias, no son solo las notas de la escala. Eso, las personas que hemos estudiado música, pues es de las primeras cosas que sabemos. Eso ya es el último tema de este asunto de la armonía. A lo mejor nos llevará 2 videitos a hablar de todo esto, pero bueno. Entonces, las primeras notas que se van inventando, que se van sacando como de la manga, por así decirlo, para no entrar en tanto detalle técnico, sin un nombre establecido, son las notas de la escala pentatónica, que por cierto no se descubre en Europa, sino se descubre en Asia, en China más precisamente. Eventualmente se añaden 2 sonidos más y obtenemos la escala diatónica, que es la escala de do mayor, que ahí sí ya San Gregorio se encarga de ponerle los nombres a través del poema de San Francisco de Asís, que inicialmente no eran do ni si, eran ut y ti. Ut, re, do, ut, re, mi, fa, sol, la, ti. Y eran estas iniciales de los versos de cada verso de este poema. Se cambió el ut y el ti por do y si para hacer mucho más fácil la vocalización, ya que en este entonces la música que predominaba era la música vocal, y para vocalizar do y si son mucho más sencillas, entre comillas, que ut y
ti. Después empiezan a descubrirse los semitonos. En una entrevista de una estudiosa, olvidé el nombre, de Julián Carrillo, dice que Alejandro Magno es el que dice que se pueden elevarlos, sostener los sonidos y mantenerse ahí, y de ahí surge la escala cromática. Y es curioso porque hablamos de escala cromática, al menos yo entiendo la escala cromática de la palabra cromático de colores, de colores por los estudios que hicimos en la secundaria, del círculo cromático, etcétera, etcétera. Y es bien importante entender o hacer esta comparativa entre lo que vemos de los colores con la vista, con lo que percibimos de los sonidos con nuestros oídos. Si bien en el arte los materiales son diferentes, se denominan prácticamente igual, ¿no? Son elementos prácticos o elementos auditivos, plásticos, con los que trabajamos. Por ejemplo, en la pintura sean los colores, etcétera, las pinturas, los pasteles, etcétera. Y en el caso de la música, podríamos decir que no son específicamente las notas, es el sonido. El sonido es nuestro material de estudio. Por eso, aunque la batería muchas veces en los platillos, por ejemplo, o en algunas percusiones no tenemos una altura definida, una nota definida, se considera un sonido musical la batería. Porque trabajamos con sonido, no con específicamente notas. Entonces, yendo todavía un poquito más hacia adelante, es importante más bien hacia atrás en la teoría, hacia lo histórico, hacia adelante. En la teoría es bien importante entender algo que dice Aristóteles al respecto de nuestros sentidos, que muchas veces nos fiamos de la vista, porque la vista, y esto es una de las preguntas que yo había tenido mucho tiempo, pero hasta que leí hasta que empecé a leer el libro de Metafísica de Aristóteles se me resolvió en el primer capítulo, nos dice que nos fiamos mucho de la vista porque la vista nos brinda o nos hace ver muchas diferencias rápidamente de un objeto con otro, a diferencia, por ejemplo, del sonido, el tacto, el gusto o el olfato. Entonces, la vista es muy sencillo ver en un cuadro los distintos colores, aunque sea que pudiéramos estar siendo engañados, por ejemplo, con la distancia y que realmente vemos un color, pero a la hora de acercarnos es la combinación de dos en el espacio. Todo esto a la música se puede llevar y se puede entender de una manera también concreta. Si hablamos de tonalidades, que es lo que muchas veces entendemos, le llamamos así a las escalas, por así decirlo, las tonalidades son básicamente eso, son nuestros colores, por así decirlo. De modo que la escala de sol mayor vendría siendo un tono o un color distinto que la de do mayor. No muy alejado porque más adelante veremos son tonalidades muy cercanas. Sería algo así como si estuviéramos hablando de un azul y un azul claro. Pero por ejemplo si hablamos de sol mayor con fa menor, ahí ya podemos notar con el oído un cambio en el tono. Es un sonido contrastante, muy distinto. Y se podría decir, eso es un ejemplo que voy a dar vagamente, no es algo muy específico, pero se dice que mientras una tonalidad esté en el círculo de quintas, después veremos eso, mientras una tonalidad esté más cerca o una nota esté más cerca que de otra, en realidad está siendo mucho más contrastante que la que está más lejos. Por ejemplo, haciendo el ejemplo, do, re, mi, fa, sol está bastante lejos.
y sin embargo son tonalidades muy similares, como mencionaba hace un momento. En el caso de do y re, que son tonalidades juntas, pegaditas por así decirlo, son muy contrastantes. Vamos a hacer el cambio sin. Se alcanza a percibir un poquito el cambio. Entonces, ahí más o menos queda claro que mientras más alejada esté una tonalidad, más cercana es la tonalidad, más parecida es la tonalidad más bien, y mientras más junta esté, más contrastante va a ser. Entonces esto podría ser, por ejemplo, lo que decía, sólido, un azul claro y un azul oscuro. Y por ejemplo, en el caso de do y re, por decir un ejemplo, podría ser azul y naranja, que como podrán saber, pues son los colores contrarios, ¿no? Que no por eso no van a combinar, ¿no? Además, en este asunto de la armonía siempre viene siendo algo que radica en gustos. Por ejemplo, cuando hablamos de free jazz, cool jazz, etcétera, etcétera, todos esos géneros ya locochones, raros del jazz, a lo mejor podrá haber gente que ese tipo de armonía no le gusta, pero hay otra, como a mí, por ejemplo, me gusta mucho. Entonces, volviendo en retrospectiva, la palabra armonía significa o describe la convivencia de los elementos, no los juzga, no dice que sea bueno o que sea malo. Y es bien importante hacer esta diferencia porque la teoría musical occidental, que es lo que se encarga de analizar la construcción de los acordes, la construcción de las progresiones, incluso la construcción melódica en una pieza, el análisis por secciones A, B, A', C, todo eso, eso es teoría musical. La armonía, en esencia, aunque a veces se puedan entremezclar de forma coloquial los conceptos, la armonía es justamente el, la convivencia y sin juzgar bien o mal. Por ejemplo, en el caso de una canción de Lenny Kravitz que me gusta mucho, hay una parte que pasa esto. Este cambio de sol mayor a mi bemol con séptima mayor y el regreso a sol séptima mayor es un cambio armónico que al final de cuentas tiene sentido si estudiamos la teoría musical occidental. Tiene ahí un trasfondo bastante congruente que después lo podemos analizar un poquito más a fondo, pero suena el contraste. Entonces, mientras se lleve bien a cabo esta inclusión, por así decirlo, de elementos que aparentemente no son de la tonalidad, la armonía va a estar presente de una forma buena. Eso es bien importante entenderlo. Y todo en contexto puede sonar bien. A lo mejor una melodía politonal ahí recorrí varias escalas tanto pentatónicas como de blues, como mayores, como menores, todo al mismo tiempo de distintas tonalidades. Varias escalas mayores, menores, de blues, pentatónicas, de distintas tonalidades. Eso lo podemos explicar un poco más adelante. Pero si se fijan, ahorita a lo mejor solo sí suena un poco fuerte el contraste, pero si se lleva a cabo un buen acompañamiento y se le da congruencia a estos elementos con otras cosas, con otros instrumentos, a lo mejor otro acompañamiento, a lo mejor todo va agarrando coherencia y cuaja bien
la obra, cuaja bien el arreglo de este solo, ¿no? Es un ejemplo de cómo las cosas sacadas de contexto luego pueden sonar fuera de armonía o que no tienen armonía. Sin embargo, todo depende de cómo se trabaje la idea, todo depende de qué elementos se utilicen para incluir. Obviamente, si yo estoy, como decía, en una tonalidad de do y me voy a re de la nada, puede quedar bien o puede quedar mal. Por ejemplo, ahorita sonó bastante bien. Regresé a do y se escucha bastante bien. Sin embargo, hay unas formas de hacerlo todavía más claro. En el otro no te avisé que iba a re, pero fui a re y sonó bien. En este te avisé que iba a re y sonó bien también. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un acorde que de plano no quedaría. Es difícil encontrar un acorde que no se le pueda encontrar un canal por el cual llegar, pero vamos a ver qué pasa aquí. Al final, un do con un sol sostenido mayor no es más que un do con un la bemol menor, que eso vendría siendo en temas más técnicos una mixtura compleja, si no mal recuerdo, que es tomar un acorde menor, digo, un acorde, eso lo vemos luego, eso es un tema más amplio. Pero bueno, todo puede llegar a tener una coherencia porque al final nosotros siempre podríamos llegar a creer que estamos haciendo algo súper innovador. Sin embargo, ya hubo alguien que lo estudió, que lo perfeccionó y que lo justificó de alguna forma. La historia no se reduce a lo que empezó a pasar en el 2022, la historia de la música tampoco. La historia de la música tiene un bagaje amplísimo que valdría la pena analizar y estudiar de forma cuidadosa y de forma paciente, porque son muchos elementos de este asunto de la armonía. Y con lo que quiero que nos vayamos a reflexionar o a practicar o a escuchar música es entender que la teoría musical occidental es una cosa, que es lo que se encarga de estudiar tanto el lenguaje rítmico como las figuras musicales que vemos en el pentagrama y el aspecto de la construcción de acordes y el análisis de la construcción de acordes, de las progresiones, etc. Pero la armonía va más allá de eso, es un aspecto más emocional, es más de cómo se percibe, de percepción personal la armonía. Uno puede decir que algo tiene armonía o no la tiene, sin embargo no puede decir que esa armonía está mal o esa armonía está bien. Las cosas tienen o no tienen armonía. Entonces es bien importante que se empapen de mucha música, escuchen mucha música para conocer distintas concepciones de la armonía. Eso es bien padre también, que cada compositor a lo largo de la historia ha creado su propia composición, su propia concepción de armonía para sus composiciones. Es el caso de Oliver Messiaen, Claude Debussy, Igor Stravinsky, Giorgi Ligeti. Son compositores que todos ellos han creado su propio concepto de armonía para darle vida a sus obras. Acuérdense que la armonía, insisto, no es específicamente el asunto de la construcción de acordes y esas cosas. Es un aspecto más de percepción. Y si bien se puede llegar a utilizar de forma coloquial el saber armonía musical, tiene sentido, porque es una forma de, o sea, el saber teoría musical y la construcción de los acordes y la construcción de las escalas es una forma de darle armonía a nuestras composiciones. Eso no quiere decir que sea la única forma de darle armonía a nuestras composiciones. Hay que escuchar música no solo de diferentes géneros, sino de todo el mundo, ¿vale? Espero que les haya quedado más claro este concepto de armonía, chicos. Tampoco considero que sea el único concepto de armonía que hay. Se los comparto porque es el que a mí me gusta llevar todos los días a mi estudio, a mi apreciación musical. Es algo que me hace sentir bien. Es una idea, es una forma de llevar el arte que a mí me gusta mucho por su espiritualidad, por su relación con nuestra vida cotidiana y con nuestra percepción de la música, que es 100% personal. Eso es bien importante también entenderlo.
No se trata de decir que las obras no tienen un objetivo y un significado, sino de que todos las percibimos de una forma diferente. Pero eso de la percepción de las obras en específico lo vamos a hablar en el siguiente video. Saludos chicos.